¿Estás embarazada de un segundo o tercer bebé? ¿Quieres saber cómo gestionar la llegada de este bebé con su hermanito o hermanita? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Mireia Bosch, psicóloga perinatal que acompaña familias, sobre la bimaternidad. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 161 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me toca muy de cerca, que es el tema de hermanos, ¿no? De cuando decidimos ampliar la familia. Entonces, ¿cómo va a ser esta llegada del bebé? ¿Cómo va a afectar al sistema familiar? ¿Cómo va a afectar pues a los hermanitos que ya están en casa? Yo he pasado por esto 2 veces y realmente hay momentos difíciles, hay momentos preciosos y hay momentos también que son más fáciles igual de lo que te pensabas, ¿no? Que igual hacías una bola y después en la realidad se puede manejar un poco mejor de lo que pensabas, pero siempre tener herramientas, tener información y saber dónde poner la mirada ayuda a esta adaptación. Entonces hoy vamos a hablar de esto con Mireia Bosch, que es psicóloga perinatal especializada en la primera infancia. Hola Mireia, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y de hablar de un tema que muchas familias pues vivimos, ¿no? En nuestro día a día y como bien dices tú, Paula, en momentos muy tiernos, muy bonitos y otros que son un poco más caóticos, más intensos, más complicados. Realmente es una transformación que tener información, ¿no? Y poder ver también que quizá lo que pasa en mi casa no es solo algo individual de nuestras 4 paredes, sino que probablemente muchas otras familias lo están también viviendo así, pues nos deja con un poco más de calma y menos presión, ¿no? Total. Y bueno, decir que Mireia nos ha acompañado a nosotros en este proceso, ¿no? Porque hay momentos que dices, no puedo, quiero que alguien me acompañe en esto. O a veces simplemente, igual tampoco lo estás llevando tan mal, pero un apoyo pues siempre va bien para saber si es normal o cómo mirarlo o un poco más de herramientas, ¿no? Entonces, Mireia, si te parece, primero quería empezar por ese sentimiento de culpa que a veces ya tenemos desde el embarazo, ¿no? Cuando igual en la búsqueda del segundo bebé, que hay muchas madres y muchos padres, y creo que es bastante normal, que ya tienes un poco de sentimiento de culpa de, ay, ¿no? Qué penita que ya no va a ser el centro de atención, sino que alguien le va a sacar este trono, ¿no? Una frase que a veces se utiliza. ¿Por qué tenemos este sentimiento de culpa y qué podemos hacer al respecto? Pues es una emoción, como dices tú, muy común, ¿no? Cuando simplemente ya fantaseamos con la idea de una nueva búsqueda, ¿no? Ya nos aparece esta ambivalencia de la ilusión de otro hijo, otra hija, pero también el pequeño duelo, ¿no? Que hacemos también con el hijo o la hija que ya tenemos en casa, ¿no? Entonces, hay como esta etapa en la que vamos tomando conciencia de que las cosas van a cambiar un poco, de que quizá aquellos momentos de exclusividad van a costar un poco más de organizar, ¿no? Que quizá habrá momentos en el que el mayor o la mayor te va a necesitar y tú no vas a poder en aquel momento preciso atenderla, ¿no? Entonces yo creo que la culpa empieza un poco aquí, ¿no? Empieza como cuando nos vemos, cuando nos, nos colocamos en un escenario futuro que puede ser que pase, de vernos, ¿no? En el sofá dando el pecho, por ejemplo, dando el biberón y viendo al otro que se ha caído y que tenemos al pequeño en brazos, ¿no? Y cómo lo gestionamos, cómo lo haremos. Luego aquí se va como despertando un poco la culpa y sí que es importante que podamos darnos cuenta de que esta culpa no siempre es una culpa que es adaptativa, ¿no? Que a veces es una culpa que nos prepara o que nos invita a poder encontrar nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas Mm. maneras de gestionar esta situación. Entonces, a veces se coloca la culpa en un lugar como muy como
muy incómodo, ¿no? Como si realmente no tuviera ninguna utilidad esa emoción, ¿no? Yo creo que es importante poder distinguir, ¿no? Lo que es la buena culpa de lo que es la mala culpa, ¿no? En ese sentido, Total. porque no habrá parte de culpa que nos va a ayudar a encontrar estas nuevas herramientas, pero es verdad que hay otro tipo de culpa que cuando se nos queda dentro y nos corroe, ¿no? Y nos afecta anímicamente, aquí sí que es donde tenemos que vigilar un poco. Bueno, no sé si tú lo has vivido, ¿no? Pero yo también soy madre de 3, ¿no? Y también es algo que a momentos va apareciendo, ¿no? Es como que está allí como en el ambiente a veces. Totalmente, pero yo una cosa que para las madres que solo tienen uno y ahora están buscando el segundo o ya tenéis el segundo, a mí algo que me ha ayudado mucho y después verlo con perspectiva es que esa falta de poder estar allí al minuto 1 en cualquier situación con ese primer bebé, ese primer hijo, les es bueno, ¿no? Porque al principio era como, ay, no le doy tanto tiempo o no puedo, no sé, hacer este momento con él y después te vas dando cuenta que es un aprendizaje enorme para ellos a mejor, ¿no? Porque al final les ayudas a construir resiliencia, a que puedan a lo mejor jugar un poco más solos, que eso les es muy bueno en muchos sentidos, ¿no? O sea, un montón de aprendizajes y de habilidades, ¿no? También que van descubriendo y que no es todo negativo de, ay, tengo menos tiempo para ellos, entonces es peor, ¿no? Sino que al revés, yo creo que les ayuda a largo plazo. Evidentemente que necesitamos de estar con ellos en algunos momentos y que sientan que estamos allí, que no les hemos abandonado, ¿no? Pero que muchos miedos que tenemos a veces del poco más tiempo que vamos a pasar con ellos o situaciones que a lo mejor tiene que hacer otra persona en vez de la madre, ¿no? Porque tú tienes que estar con el bebé o tienes que estar con ese segundo hijo. Yo creo que a la larga muchas veces es bueno, ¿no? Porque les ayuda Mm, a ser mejores en sí. muchos aspectos. Sí, sí, sin duda. Yo creo que de este momento, ¿no? Un aprendizaje importante es el que las madres podamos entender que no somos Mm. imprescindibles, ¿no? Que a veces esto es algo que nos cuesta como un montón, ¿no? El saber que otra persona, ¿no? De confianza, el padre, la abuela, ¿no? La tía, quien sea, va a poder también sostener esta criatura mientras yo no pueda, porque estoy con el peque o porque me estoy dando un espacio de autocuidado, lo que sea, ¿no? Pero el hecho de sentir que tenemos derecho también a veces a retirarnos, Mm. ¿no? A descansar, a no estar tan a primera línea en todo momento, también es un gran aprendizaje. Este punto de humildad también de no soy yo la que lo sé todo, la que lo tengo que resolver todo, ¿no? Sino el otro también lo va a poder hacer de otra forma, ¿no? Desde otro rol quizá, pero yo puedo aflojar un poco aquí, ¿no? Total. Y también es un momento muy interesante porque, como decías tú, ganan también mucho protagonismo otros adultos de referencia que están alrededor de esta criatura y quizá van ocupando espacios que hasta el momento habían sido espacios muy de la madre, Ujú. ¿no? Para decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, esto también es un cambio importante y, de hecho, después hablaremos también de la pareja, que creo que es algo importante en la bimaternidad, ¿no? El cambio que hay. Mm, pero bueno, este punto, ¿no? El de que puedan participar más otras figuras en momentos de consuelo, en momentos de más asistenciales, también me parece un cambio importante, necesario y muy saludable. total, que al principio yo lo recuerdo a veces vivirlo como un poco de duelo, ¿no? Porque es como, ay, no Total. estoy allí cuando he estado esos 2 años, ¿no? Yo era la máxima referencia para el bebé y quizá lo continúa siendo, pero es diferente, ¿no? Pero después, una vez has vivido este pequeño duelo, es como, ah, qué guay, ¿no? Que el padre ahora lo prefiere para hacer el cuento, ahora lo prefiere para hacer tal. Y es guay porque tú también te puedes relajar de decir, es que está muy bien, ¿no? O sea, el Mm. niño está súper bien, está muy feliz, el padre también, y yo puedo estar con el segundo o puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, Mireia, una cosa que yo noté ya o sea, cuando nació mi segundo hijo, cuando yo ya estaba embarazada de este segundo bebé, y había un cambio de comportamiento en mi hijo mayor, ¿no? O sea, en mi caso se llevaban 2 años, evidentemente que depende, supongo que de la edad, las reacciones y la personalidad va a ser diferente, pero cuéntanos un poco ya cómo preparar este embarazo, cómo hablarle quizá a este niño o niña
que ya va notando que pasa algo, ¿no? Porque yo una cosa que noté es que mi hijo, claro, al no saber, ¿no? Que la gente igual comenta sobre ese bebé que no ha visto, que va viendo una barriga que crece, que se van haciendo comentarios, pero él tenía 2 años y no sabe bien qué está pasando, qué es que venga un bebé a la familia, ¿no? Hay tantas incógnitas, para él muy abstracto, que en mi caso yo creo que eso era casi peor que cuando llegó, ¿no? O sea, había reacciones y comportamientos que eran quizá un poco más dificultosos en el embarazo que una vez nació, ¿no? Que es como, vale, esto era lo que iba a pasar, ¿no? Claro, aquí, como tú dices, ¿no? En función de la edad que tiene la criatura que ya está en casa, cuando llega este segundo o este tercero bebé, ¿no? Los retos van a ser unos o van a ser otros, ¿no? Antes de los 2 años, cuando aún estamos con bastante fusión emocional con nuestra hija, el hecho de que llegue un segundo bebé en esta etapa hace que a veces ellos puedan vivir con un riesgo vincular, ¿no? El sentir que mamá, ¿no? Ya no puede estar tan presente, hay otra criatura más vulnerable que necesita de más contacto, de más atención, de alimentación, de lo que sea, ¿no? Entonces es una etapa en la que, como tú dices, el lenguaje aún no es suficientemente elaborado ni comprensivo como para entender algo tan abstracto como que llega un hermano y todo lo que esto va a implicar en su día a día, ¿no? Em, y esto se suma al hecho de que hay aún esta fusión, ¿no? Entonces es un momento delicado para la llegada de un hermano o una hermana, porque se unen estas dos partes y además se une la reafirmación del yo, ¿no? Este momento Mm. tan identitario, tan importante, ¿no? En el que van construyendo vale, yo soy una personita, ¿no? Un individuo independiente de mi madre, de mi padre, y para poder afianzar ese yo, lo hacen en oposición a las figuras de vínculo, ¿no? Por eso es una etapa en la que aparecen, pues, más rabietas, aparece el querer hacerlo ellos solos, ¿no? Está este momento Sí, es de reafirmación maravilloso. del yo. Claro, entonces es un momento como ya de por sí evolutivamente bastante intenso, y es verdad que muchas familias tienen una segunda criatura Sí. precisamente en esta etapa, ¿no? También, entonces se suma otro variable, ¿no? Que mueve de nuevo todas las piezas del puzzle. Em, entonces, cosas que pueden pasar, ¿no? En esta etapa con el mayor que está en casa, pueden aparecer conductas o demandas que quizá hacía un tiempo que ya no nos pedían, ¿no? Ir más en brazos, el pedir tetas, si hace un tiempo que ya se ha destetado, pues volver a pedir. Si había control de esfínteres, que vuelva a escapar algún pipí. O sea, como actitudes más de bebé que pensábamos que ya estaban como superadas, ¿no? Y luego Vuelven. aparecen exacto, de nuevo, ¿no? Esto es muy habitual en criaturas entre los 2 y los 5 años aproximadamente, que haya pequeñas regresiones. Son regresiones, eh, ah, si duran un tiempo, relativamente corto, tienen que ver con el proceso de adaptación, ¿no? No tenemos que hacer nada de consultar ni nada, porque seguramente es algo puntual, ¿no? Con la intención de recuperar esta seguridad de nuevo, ¿no? Hago un paso para atrás, vuelvo a este sitio que para mí era más seguro, era más tranquilo, ¿no? Veo que mis figuras de vínculo me están leyendo, ¿no? Están viendo que yo ahora necesito más brazos, más contacto, más atención, me lo pueden dar, me vuelvo a sentir seguro y luego puedo seguir avanzando, Claro. ¿sí? Si sentimos que nuestra criatura se estanca aquí, luego sí que tendríamos que ver qué está pasando realmente. Vale, entonces Mireia, tú, ¿cuál es tu recomendación para las familias bueno, que buscan embarazo o una madre que está embarazada de un segundo en cuanto a la implicación del mayor? ¿Cuándo se lo Mm. contamos? ¿Le decimos que vamos a las ecografías? ¿Qué tipo de involucración? Porque creo que es bonito, pero a veces quizás demasiado para ellos, ¿no? Si le explicas demasiadas cosas, como he dicho antes, que era un poco demasiado abstracto para ellos, que nosotros con la mejor buena Mm, intención les quieres involucrar, pero igual para ellos es demasiado. mm, claro.
Yo aquí os diría que observaseis mucho a vuestras criaturas, porque sí que es verdad que habrá quizá niños, niñas que estén con mucho interés, que muestren mucha curiosidad por todo el proceso, por cómo está evolucionando el bebé, ¿no? Por qué dicen los médicos, por qué tiene que hacer mamá, ¿no? Habrá criaturas que realmente estén como muy conectadas a esto y habrá otras criaturas que realmente, o sea, casi que pasan, ¿no? Esto, que no nos vayamos tampoco a interpretar que es que no me hace ni caso, no, ni me hace besitos a la barriga ni nada, es que no le va a querer, es que, no, o sea, que vigilemos un poco aquí también que vamos a interpretar los adultos de las reacciones de las criaturas, pero yo os diría que como para preparar el momento, leer mucho a los niños que van necesitando, vamos aportando pequeña información y vamos viendo cómo lo va recogiendo todo esto. Si nos pide más, si vemos que cuando le decimos algo cambia de tema, desconecta, se va, ¿no? Quizá aún no es el momento. Y y a veces lo que puede ir muy bien, Paula, cuando son niños más pequeños, es explicarles su propia historia, ¿no? Enseñarles fotos de cuando nosotras estábamos embarazados de ellos o de ellas, ¿no? Nuestra barriga, cómo fue los primeros días en casa, si tenemos fotos, vídeos, o lo que sea, como para a ¿no? Aterrizar un poco, esto tan abstracto que decíamos, ¿no? Los cuentos también nos pueden Sí. ayudar, en todo esto, Sí, lo de las ¿no? fotos que Pero has dicho, creo que es súper buena idea porque yo lo hice, de hecho, porque es que así que a veces te preguntan, ¿no? Ay, yo hacía esto, o yo, ¿no? Y como son pequeños aún, el mundo gira a su alrededor, ¿no? Y es como cuando lo pones desde su perspectiva, les es mucho más fácil entender. Y otra cosa que en nuestro caso, con el primero, por ejemplo, le dije que estaba embarazada demasiado pronto, después pensé, era demasiado pequeño para entenderlo. Claro, tenía 18 meses el mayor cuando le dije, más o menos. No, para ellos es como la espera es demasiado larga, no acaban de entender, ¿no? Y incluso con el segundo, recuerdo que nos esperamos, no sé si al cuarto, cuando estaba embarazada de 4 meses les dijimos, incluso entonces ¿no? El pequeño era como, pero viene el bebé mañana y la semana que viene, ¿no? Y entonces, pero ¿cuándo viene? Y es como para ellos son meses, son como años, ¿no? Entonces, eso, que a veces no hace falta quizá decirles que estás embarazado al minuto uno, sino que esperar un poquito les puede ayudar, ¿no? Porque si no, la espera es como muy, muy larga. Dicho esto, igual cada familia y cada niño es diferente, pero claro, no olvidemos que son niños, ¿no? Y que no pueden entender la claro, misma forma que nosotros. estas edades la dimensión temporal aún no la tienen establecida, ¿no? Entonces, para ellos, un día, un mes, un año es algo súper Mm. abstracto, ¿no? Sí que les puede ayudar el calendario, ¿no? Es decirles, pues el bebé va a llegar en primavera, ¿no? O sea, como ponerles como marcarlo de esta forma, ¿no? O va a haber después de Navidades. Esto les Sí. puede orientar un poquito, pero sí que es verdad que que aquí cada familia, ¿no? También a veces hay familias que dicen: "Yo se lo quiero decir antes al Mm, a mi hijo que no a los sí, amigos", ¿no? Quizá, o que no a claro, sí, 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 entonces sí. aquí también ver, ¿no? Como familia, cómo queréis, Sí, también enfocarlo, ¿no? total, es que recuerdo eso, que quería decirles a ellos primero que a mucha gente, porque si no te puedes encontrar con alguien, dice un comentario, ¿no? Los niños se enteran, entonces es peor. Pero dije justamente, no, vendrá, es después de Navidad, pero yo esperaba para marzo, entonces el día después de Navidad. Pero ¿cuándo vienes? En plan, bueno, es que me quedan 2 meses. Vale. Claro, el tiempo para ellos es diferente. Vale, entonces, cuando ya estamos al final del embarazo, que a lo mejor la mamá no puede coger al niño, ¿no? Igual que antes, o que estás más cansada y que realmente dices que quiero pasar unos momentos sin él, ¿no? No porque lo quiera menos, no por nada, pero simplemente es que tengo que estar más para adentro, más focalizada en mí, darme un poco más de espacio. ¿Cómo podemos gestionar esta etapa? Que nos va a ayudar después, ¿no? Sí, exacto. Es como un momento de anticipación, ¿no? Un poco de poder ya ir estableciendo quizá alguna rutina o alguna cosa que sabemos que cuando llegue el bebé va a cambiar. Entonces, quizás es un buen momento para que estas
¿no? Este papá o esta abuela, en el caso de familias monoparentales, o esta figura de apoyo, ¿no? Que tenemos cerca, empiece ya a ocupar un poquito este espacio, Ujú. ¿no? Y vaya como, bueno, como entrenándose de alguna forma en esta nueva rutina que va a ir cogiendo, ¿no? Esto no quiere decir que mamá desaparezca, pero sí que quiere decir que quizá vamos a ir pudiendo delegar un poquito más estas tareas que decíamos antes. Total. Em, Porque es lo que dices tú, en el durante el embarazo pasamos por momentos en los que nuestra energía está mejor y podemos, ¿no?, estar al 100% a nivel de crianza, pero hay momentos en los que vamos a necesitar descansar, parar, em, conectar con este bebé que está gestando, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante poder respetar la necesidad que está teniendo la madre, ¿no? No solo poner el foco en qué necesita el Mm. niño, sino poder también, dar espacio y priorizar, pues, estas necesidades de la madre. Así es. Y mire, y a los primeros días en casa, ¿no? Que de repente esa presentación con el bebé que ha llegado, ¿no? Si es un parto en el hospital, pues, bueno, puede ser las dos cosas, ¿no? Puede ser que los abuelos vengan con el otro hermano o un familiar que lo ha cuidado venga con el hermano a conocer al hermanito pequeño, o si es un parto en casa, pues igual no ha estado en el parto y alguien también se lo ha llevado y lo devuelve. ¿Qué nos puedes decir de este primer encuentro? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí hay como 1000 teorías y cada ¿no? Cada cosa dice: "Mejor que no esté en brazos de mamá, mejor que esté con en la cuna, mejor que no sé qué". Bueno, yo aquí, em, soy muy práctica en el sentido de que realmente va a ser un momento importante, pero no es un momento en el que deje una huella Ujú. tan trascendental como para que estemos todos allí preocupados por a ver qué cara hace, cómo reacciona, Mm. qué, ¿no? Cómo nos tenemos que poner y tal. Pero sí que es verdad que yo recomiendo que cuando llegue el hermano mayor, pues que papá y mamá estén en la habitación del hospital, de casa, de lo que sea que un momento íntimo, que no haya allí mucha gente, que pueda de alguna forma encontrar como esta familiaridad, ¿no? De estar los 4 juntos o los 5, ¿no? La familia junta. Eh, no no guiar mucho tampoco el comportamiento del hermano, ¿no? De dale un beso, dile alguna cosa, toma, cógelo, ¿no? Sino como muy respetuosas, ¿no? Y respetuosos de mira, te presentamos a tu hermano, tu hermana, ¿qué te parece? Como preguntas abiertas también, ¿no? Y dándole como este espacio para que vaya pudiendo, ¿no? Encontrarse en esta situación también. Sí. Luego en familias con criaturas prematuras que quizás están ingresadas, ¿no? Si son Mm. criaturas que están en incubadora o que están, con algún tipo de medicación o así, sí que sería importante poder, prepararles y explicarles que cuando conozcan a su hermano o su hermana, quizá va a ver que llevan, pues, una cosa en la mano, que a través de esto les ponen una medicina. O sea, ¿no? En el caso de que haya este ingreso, poder prepararlo un poco de cómo va a ser, Claro. ¿no? Cómo va a ver a su hermano para que no sea un choque grande para él, Total. ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho porque yo recuerdo cuando llegó el segundo peque, ¿no? En casa, que había leído también o había visto, ¿no? Eso que, claro, como todo está nuevo y quieres hacerlo todo tan bien, como que te pones presión. Y recuerdo que hicimos un regalito, como si fuera un regalito del bebé hacia el mayor, ¿no? Y bueno, realmente mirando atrás después no lo hicimos con el tercero, porque no es que me pareciera mal después de hacerlo, pero creo que ni fu ni fa. O sea que, bueno, sí está bien un regalito, pero eh, tampoco hacía falta, ¿sabes? Con el tercero pensé, tampoco añadió tanto valor, ¿no? Y después es como una cosa extra que tienes que hacer en ese momento, no sé. Y lo que has dicho de cogerlo, no cogerlo también con el primer recuerdo que era, no, 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 lo coges tú, ¿no? Cuando vimos la puerta que venía, no, que el bebé lo cogiera mi marido. Y yo creo que al final
estas cosas están bien a veces leer y hacer cosas, pero al final es cómo lo haces, ¿no? Porque si tú como madre tienes al bebé, pero cuando llega el mayor lo miras, o sea, lo miras que se sienta mirado, ¿no? Que se sienta visto, una sonrisa muy grande de verlo, esto es lo que importa, ¿no? Más que realmente quién está cogiendo el bebé, si hay un regalo, si no, si... Porque a veces hay situaciones que a lo mejor justamente llega y tienes que darle de mamar, o justamente llega, pero al final si hay la mirada, si hay este momento de conexión, da igual lo que está pasando, ¿no? Es el cómo. Porque una cosita que tenemos que hablar hoy, ¿no? Seguro, es el tema de los celos, ¿no? Que es algo que sucede mucho y algo que no recuerdo si fuiste tú que me lo dijiste o cómo, pero que a mí me ayudó mucho, era el hecho de decir, bueno, no pienses tanto en los celos que tiene del bebé, sino que es más qué necesita el mayor, ¿no? O sea, qué es lo que le falta, por qué se está comportando así, por qué está haciendo esto, qué es lo que le falta a él. Y a mí esto me ayudó un montón porque es como, vale, es que el problema no es que esté mirando y que hay un problema con los hermanos, ¿no? Que a veces como, ay, no se van a querer, no van a ser amigos, ¿no? Y te puedes, lo miras todo como muy a largo plazo y dices, vale, no, ¿qué le falta? Pues es que igual no estoy pasando mucho tiempo con él, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos cuestionar esto? Pues mira, igual 10 minutos puedo pasar con él y creo que a veces, que vamos a hablar un poco más de la exclusividad, pero a veces creo que nos pensamos que pasar un momento de exclusividad es tener una tarde juntos de 4 horas y te das cuenta que no, que a veces simplemente yendo al baño a que se lave los dientes, acompañarlo, en mi caso pues a veces aún me piden, mamá, estoy haciendo caca, ven. Y entonces, pero es un momento en que están ahí como súper felices y están ahí de cháchara, pues oye, es un momento que súper guay en realidad porque están como que les da por hablar y es un momento pues de conexión que te parece una chorrada, pues no, es que ya hemos pasado, entonces como si llenas ese vasito después ya están mucho mejor, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo lo ves tú. Yo siempre digo que a veces vivimos los celos como que si hay celos es porque no hay amor, ¿no? Vivimos como que los celos es lo contrario al amor. Y no es verdad, o sea, puede coexistir, ¿no? Yo puedo tener celos de esta persona y también tener mucho amor, ¿no? En realidad, cuando hablamos de celos, hablamos de miedo, ¿no? De miedo a perder este lugar, ¿no? De miedo a perder esta mirada, a perder este momento de exclusividad, ¿no? Entonces, como decías tú, no tiene tanto que ver con el bebé como individuo, sino que tiene que ver con el efecto que ha hecho la llegada de este bebé en mi entorno, en mi sistema familiar, ¿no? Por eso es tan interesante esto que decías tú, Paula, de eh, vamos a ver qué hay detrás de estos celos, ¿no? Vamos a ver qué información me está dando a mí esta emoción. Es como lo de la culpa que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué me quiere decir a mí cuando veo que mi criatura eh, aparta a su hermano o no o le molesta de alguna forma, ¿no? Vale, ¿qué está pasando aquí detrás, no? Es un grito al vínculo, ¿no? Es un grito a mamá, papá, echo en falta alguna cosa, ¿no? Que antes tenía y ahora no, ¿no? Porque es verdad que el amor se multiplica, pero las manos se Sí. dividen. Y esto es así, ¿no? Y claro, y ellos notan esta división, ¿no? Y cuando la notan, les genera esa incomodidad y lo expresan quizá desde aquí. Entonces, sí, para mí es un reto muy bonito el poder identificar cuando aparecen los celos, porque en función de cómo acompañemos como padres y madres estos momentos de celos, va a tener un impacto directo en la relación que tengan entre los hermanos, ¿no? Porque si nosotros no los atendemos o no atendemos esta demanda, ¿no? Y, y lo que hacemos es poner el foco en lo que está haciendo uno, en lo que está haciendo el otro y cómo tendría que hacerlo diferente y tal, estamos como distanciándoles, ¿no? De Claro. alguna forma, estamos aquí generando una tensión entre ellos que realmente no es entre ellos. Sí, claro, es que no es fácil, porque eso está muy bien la teoría, pero después te encuentras en la realidad, ¿no? Y ahora, para poner ejemplos,
Pero claro, a veces puede ser el hermano mayor para un niño de 2 años, que cuando tienes un bebé, de repente ese niño de 2 años te parece enorme, ¿no? Pero es que es un niño de 2 años. Al final, que aún continúa pues necesitando mucho, teniendo ciertos comportamientos, ¿no? Que es muy pequeñín aún para entender muchas cosas, que no quiere decir que le tengas que dejar hacer ciertos comportamientos o evidentemente no, pero es verdad que es pequeñín. Pero por ejemplo, ¿no? Si le tira algo, un objeto duro y casi le toca la cabeza al bebé, ¿no? Es como tu reacción a veces es como no se tiran cosas, ¿no? Igual te sale subir la voz y tal. Y claro, él cómo lo interpreta, pues igual que te estás poniendo del bando del bebé, ¿no? A saber lo que les pasa por la cabecita. Y a mí algo que me ayudó mucho, que eso también lo vi, ¿no? A veces observas cómo se comportan otras madres y qué funciona. A veces en ciertos momentos, no sé, por ejemplo, si el bebé le tira del pelo al mayor, ¿no? Pues como ponerte del bando del mayor y el otro reacciona, ¿no? De alguna forma, pues intentar verlo como, ay, qué tontín, ¿no? El bebé que hace tirándote el pelo, ¿no? Que esto no se hace, como que le regañas así con voz, tal, como poniéndote muy del bando del mayor para que vea que estamos juntos, ¿no? O sea, no sé, a mí esto me ayudó porque en algunas situaciones que tú le dirías algo al mayor directamente, en plan, no le hagas esto, no le des un golpe, no... Y claro, entonces él recibe que es como todos los comentarios van a mí, ¿no? Y al bebé no le dices nada, que me tira el pelo o ahora me da una bofetada, ¿no? Que a veces te hacen comentarios así, es en plan, evidentemente que no está controlando, pero ayuda a veces como para ellos que se sientan que, vale, mamá aún me apoya, ¿no? Aún ve que esto no ha sido justo de cara a mí. No sé si me he explicado bien. Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que uno de los retos uno de los retos más retadores, ¿no? De la maternidad es el poder encontrar cierto equilibrio en las necesidades de todos, ¿no? Porque claro, un bebé de 4 meses va a tener unas necesidades y un peque de 2 años y medio va a tener otras necesidades, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos esto en una dinámica familiar? ¿Cómo encajamos esto en una rutina? ¿No? ¿Cómo hacemos para respetar mínimamente las necesidades auténticas de uno y de otro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora me encuentro un poco en este momento. El peque tiene 4, la mediana tiene 10 y la mayor tiene casi 13. Vale. Claro, imagínate, Paula, están en etapas completamente diferentes, ¿no? Preadolescente, etapa no retorno y primera infancia, ¿no? Entonces, encontrar un plan que más o menos convenza a todos es Imposible, casi claro. imposible, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, estás como jugando aquí ¿no? También lo que decías tú antes, de, de que a veces hay planes que no convencen a uno o a otro, pero que no pasa nada. Y otro día, ¿no? Será un plan que te gustará más a ti Claro. que al otro, ¿no? Entonces, el poder entender también que vivimos en comunidad y que a veces Sí. tenemos como, ¿no? Como de Tienes que ser flexible, ¿eh? exacto, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje muy bonito también que nos enseña el vivir en familia. Es muy fácil como madre sentirte mal, decir que evidentemente no tienes que hacer un poco rotación, porque yo creo que hay tendencia, ¿no? A hacer el plan para el mayor, porque es el mayor, es el primero, es como el que guía, pero a veces también es decir, bueno, hacer algo para el pequeño o hacer algo para el mediano, ¿no? Que todos se sientan un poco que hay una rotación, aunque creo la rotación perfecta, imagino que no existirá, pero que se sientan todos un poco, pues eso, ¿no? Vistos y que haces un plan. Y yo creo que el aprendizaje a largo plazo es súper bueno y entonces como madre yo creo que es guay verlo así porque es muy fácil ver el corto plazo, decir, mira, este enfadado porque no sé qué, este tal que no quiere ir allí, ¿no? Y nos centramos en eso, pero cuando lo miras desde, venga, a largo plazo, ¿qué le estoy dando, no? Y el aprendizaje que tienen, pues, bueno, nos da un poco más de paz, imagino, a esas batallitas que hay más del día a día. Totalmente. Además, aprenden también la importancia de colaborar, ¿no? El hecho bueno, que vivimos en comunidad, ¿no? Y el hecho de poder como, vale, yo tengo este impulso, a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Esta es mi prioridad, pero también soy capaz, ¿no? Sí. De esperarme bueno, pues hoy lo que hago es priorizo lo que el otro quizá le hace sentir mejor o le gusta más hacer o lo que sea. Total. Y mira, una cosa que yo creo que
que está bien que la comentemos hoy, no es el tema de las palabras, ¿no? Que dicen los niños, que a veces no es lo que significa, ¿no? Porque a veces igual dicen, no quiero a mi hermano. O, bueno, en mi caso yo no he tenido palabras así, la verdad, pero sé de amigas que sí, ¿no? O que lo odio, o que como padre, ¿no? Pues igual te dicen te odio o cosas así. ¿Qué hacemos al respecto? Porque duele mucho, ¿no? Cuando oyes esto, pero tenemos que recordar que son niños, ¿no? Y que igual no quieren decir esto exactamente. Es una palabra que dicen, pero que no lo sienten. Bueno, explícanoslo un poquito. Totalmente, sí. Sí, de hecho, yo siempre explico, ¿no? Que tenemos que imaginarnos como un iceberg. Entonces, a la punta del iceberg vemos la conducta observable, ¿no? Aquello que el niño está haciendo o está diciendo. Debajo, a la primera parte de la superficie del mar, encontramos las emociones, la rabia, el enfado, la frustración, ¿no? La soledad. Y un poco más abajo encontramos las necesidades auténticas, que son aquello que realmente nos hace activar, nos despierta, nos remueve. Entonces, cuando un hijo o una hija nos dice, nos hace comentarios como estos, ¿no? Lo que es importante es que entendamos que esto es la conducta observable, pero que lo que tenemos que poder descifrar de alguna forma es qué necesidad auténtica está, está estando desatendida en este momento para que se active esta respuesta en él o en ella, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando para que él me diga unas palabras tan duras, ¿no? Y ver qué hay debajo, ver qué hay debajo de todo esto. Para poder hacer esto, para poder mirar un poco más allá, es importantísimo que no personalicemos este comentario, o sea, que no lo vivamos como un ataque directo a nuestra persona o a nuestro rol, sino que lo podamos ver con un poco de distancia, porque esto nos va a ayudar a poder hacer esta reflexión más desde la lógica, más, ¿no? Más desde el insight, porque si no, lo oímos esto y nos ponemos ya en función de ataque, ¿no? De cómo puedes decir esto, todo lo que hago por ti, me has hecho mucho daño, ¿no? Entonces aquí ya perdemos el sitio y ya no somos esta mujer adulta que pueda sostener el malestar que mi hijo me está expresando, Claro. sino que ya soy una niña pequeña que está muy dolida y que desde su dolor expresa estas palabras, ¿no? Desde esta herida, ¿no? De alguna forma. Entonces yo diría esto, no personalizárnoslo y poder ver que hay un poco más allá de este mensaje. Y otra cosa que creo que también es importante, Paula, es que demos espacio a nuestros hijos y nuestras hijas para compartir aquellos mensajes que son dolorosos. O sea, que les demos espacio para que me digan, hoy este niño me molesta, hoy no quiero tener hermano, hoy no, me gustaba más cuando no estaba. Porque el poder dar esta seguridad psicológica para que mi hijo o mi hija me diga esto es espectacular, porque ellos van a sentir que me pase lo que me pase interiormente, yo tengo un espacio seguro donde poder decirlo. Cuando yo puedo decir esto, dejo de actuarlo. ¿Qué pasa muchas veces? Que castramos este tipo de comentarios y lo que pasa es que nuestros hijos e hijas ven que esto no lo puedes decir, en casa no está permitido, pero la emoción sigue estando en mi interior. Claro. Entonces lo que hago es lo expreso de otra forma. Quizá paso cerca de mi hermano y le doy un pequeño pellizco, ¿no? Quizá está jugando y le chuto a él, ¿no? Le doy un golpe al juguete que tenía, ¿no? Claro. Entonces, a veces son actitudes que cuando son muy, muy constantes, quizá nos pueden indicar que esta criatura no se ha sentido suficientemente validada en su emoción de hoy me molesta, ¿no? Ha sido silenciado en esto y ha encontrado otra forma de expresar el malestar, Claro. ¿no? Otra forma que es menos adaptativa. Entonces, explicarles esto, ¿no? Que pueden convivir el amor la molestia, ¿no? El hoy no quiero tener nada que ver contigo, ¿no? Que estas dos partes, ¿no? El amor y el odio, Pueden pueden coexistir. convivir y que no pasa nada. Claro, es que los niños aparte viven el presente, ¿no? Entonces, si ahora mismo al bebé le está molestando, pueden decir no le quiero Total. o lo odio o lo que sea o que se vaya,
pero ellos no están pensando ni siquiera en 2 horas, ¿no? Están pensando en el ahora y el futuro a veces les Total. es difícil de... Bueno, depende de qué edad, no saben ni que existe el futuro, ¿no? Pero viven el ahora. Totalmente. Bueno, Mireia, y hemos comentado antes un poquitín el tema de exclusividad, pero dinos, porque se habla mucho, muy genérico, y a veces nos cuesta saber qué quiere decir y cómo lo hacemos. Mira, exclusividad es este momento en el que papá y mamá solo me miran a mí, ¿vale? Pero fíjate que es algo muy simple, en realidad, ¿no? Muy sencillo, que no hace falta como grandes planes ni organizar mucho, un show muy grande, sino cosas pequeñas, sencillas, que no alteren mucho la rutina de casa, porque si es suficientemente intensa y ya está todo, ¿no? Todo muy, muy ordenado, porque tiene que ser un poco así. Y entonces meto, no es que ahora yo resulta que necesito este momento de exclusividad. Bueno, pues puede ser me acompaña al súper, puede ser el momento cuento, puede ser el fin de semana, pues me ayuda a cocinar y hacemos ¿no? Unas magdalenas, unos muffins extras para merendar, ¿no? O sea, pueden ser cosas pequeñas o sentarme en el suelo a jugar mientras la pareja está dando una vuelta con el pequeño, ¿no? Nos sentamos allí, hacemos cosquillas, nos abrazamos. O sea, cosas pequeñas donde este niño, esta niña vea que mamá está 100% por mí, ¿no? Y papá está 100% por mí. Total, Porque el momento de exclusividad es importante que lo tengamos todos, o sea, sí. mamá sí, papá también, ¿no? O sea, que no es algo que solo tendríamos que procurar en mamá, Total. sino en los 2, ¿no? Sí, sí, y esto Mm. corroboro que es verdad porque y eso, ¿no? Al principio igual intentas hacer cosas así más organizadas y tal y no hace falta, o sea, a veces lo más sencillo para ellos es todo lo que quieren y más, ¿no? Y una cosa que a veces va bien es, depende de la situación, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, si vas a buscar menos a tu hijo al cole porque ahora va la pareja o va tal, pues el día que vayas, a veces comentarlo, ¿no? Como verbalizarlo y que ellos vean, ¿no? Por ejemplo, pues mira, hoy he podido organizarme para dejar al bebé en casa y me hacía mucha ilusión venirte a buscar, que así paseamos, ¿no? Los dos juntos hasta casa. Y a veces eso les hace incluso pues sentirse más exclusivos, ¿no? En plan, pues mira, mamá, porque ellos no entienden todo lo que hay detrás para tener esos 10 minutos juntos, ¿no? Y yo creo que eso a veces funciona para que ellos se den más cuenta de lo que hay, ¿no? No en el sentido de que mira todo lo que he hecho para venir, sino que entiendan que pues me apetece estar aquí y me lo he podido montar, ¿no? Totalmente. Y algo muy importante para tener estos minutitos de exclusividad o no, bueno, y mucho más, digamos, ¿qué importancia cobra aquí la pareja? Bueno, yo lo que veo, ¿no? En mi experiencia clínica, acompañando a mujeres y a familias, es que a veces veo que la tensión con la pareja eh, aparece con más fuerza en el momento de la bimaternidad, ¿no? Es como que a veces las madres seguimos cargando un poco con la carga mental, con la logística de casa, todo esto, con el primer bebé, vamos como haciendo, ¿no? Un poco como podemos, pero cuando llega el segundo bebé, sí que es imposible ya poder sostener los niveles, ¿no? Que a veces, que a veces teníamos, ¿no? Entonces, yo sí que veo muy a menudo eh, que, que esto aparece mucho en sesión, ¿no? Cuando hay esta segunda maternidad, donde ya mamá no puede estar tan presente con temas logísticos, con carga mental y tal, y aquí aparecen esas tensiones con la pareja, ¿no? Porque le pedimos cosas que quizás hasta ahora habíamos asumido nosotras, porque le pedimos que atienda al mayor como lo hacíamos nosotras, ¿no? Entonces, es un momento que a nivel de pareja yo creo que es un reto importante porque amplifica quizá cierta desigualdad o poca corresponsabilidad que había con el primero, que quedaba como un poco más tapada,
y ahora aparece como con más intensidad. Bueno, Mireia, esto es un tema que yo creo que podemos hacer 4 episodios sobre bimaternidad o trimaternidad, porque realmente es todo un reto. Y una cosa que iba a añadir del tema de pareja, que para mí fue un reto, era el tema de siempre decíamos, ¿no? Es un poco, cuando tienes un hijo ya tienes poco tiempo para ti, cuando tienen 2 es como que el poco tiempo que tenías desaparece, ¿no? Durante un tiempo, porque todo es muy temporal, que es cuando son tan pequeñines, y más si la distancia entre uno, o sea, se llevan pocos años, ¿no? Pero bueno, todo vuelve. Pero antes de terminar el episodio, no sé qué les diréis a las madres que van a esperar un segundo bebé. ¿Qué es lo más importante para ti a tener en cuenta? Sí, pues mira, yo creo que el primer bebé, ¿no?, que llega en casa nos mueve a un montón de cosas. Hay una transformación como muy, muy importante porque nos conocemos como madre, como padre, ¿no? Nos estamos construyendo, la familia extensa también se mueve todo, ¿no? Eso hace que esta primera maternidad sea normalmente un momento de mucho movimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que, como te decía antes, para mí esta segunda maternidad ya no hay tantas dudas acerca de cómo voy a ser yo como madre, cómo va a ser mi pareja como padre, sino que hay otro reto que es en la pareja, ¿no? Cómo nos estamos gestionando en esto. Y luego también el poder revisarnos las madres cómo está siendo nuestra exigencia, ¿no? Porque son momentos en los que vamos a tener que bajar exigencia, vamos a tener que bajar control, vamos a tener que aprender a pedir ayuda si no lo hemos hecho aún, ¿no? Vamos a tener que poder aflojar en comparaciones si somos mujeres que nos comparamos mucho con otras familias, ¿no? Entonces, a veces son formas de funcionar que, como decíamos antes con la pareja, más o menos nos salió bien con la primera criatura, pero cuando llega la segunda, que hay más caos, que hay más improvisación a veces, que hay más emociones intensas a gestionar, si funcionamos de una forma muy rígida, es probable que lo pasemos mal y que nos cueste más disfrutar de esta experiencia, ¿no? Entonces, para mí sería importante el poder trabajar en esta flexibilidad individual, ¿no? Y para poder realmente conectar, ¿no?, con toda esta transformación y toda esta placer, ¿no?, de maternar y de ver crecer a nuestras criaturas juntas. Sí, sí, totalmente, porque yo creo que hoy en día con tanta información, tantas cuentas de Instagram, ¿no?, que ves, a lo mejor te fijas en una parte que no es la real del día a día, ¿no? Te puedes poner mucha presión y entonces se pasa el tiempo, los niños crecen y no lo has disfrutado, ¿no? Te has focalizado solo en ese perfeccionismo que es tan Totalmente, difícil de conseguir. Muy bien, totalmente. pues nada, Mireia, como lo que digo, he disfrutado un montón. Creo que, bueno, espero y estoy segura que ayudará a muchas madres y padres, ¿no?, que esperan este segundo bebé porque es muy guay. Disfrutarlo mucho, ¿no? Yo creo que es muy guay, que hay momentos muy duros, ¿no? Hay momentos que sientes que estás un poco en el pozo, pero te sales y Sales. sales, sí. Y a la larga muchas cosas que vemos como un problema, después yo creo que es un aprendizaje y también para nosotros, ¿no? De cómo adaptarnos y de cómo gestionarlo. Totalmente. Muchas gracias, Paula. A ti y nada, muchas gracias a todos y a todos los que habéis escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.